El hombre racional lleva viviendo millones de años en este mundo. Ha sobrevivido a varias amenazas y ha convivido y domesticado a la naturaleza. Pero en las últimas décadas vive una amenaza mortal que lo lleva al límite de su existencia. El hombre que destruye al mismo hombre, el hombre que se destruye a sí mismo. Para llegar a tal grado de sobrevivencia, la mentalidad que se ha ido formando en estas generaciones ha provocado que desde la edad moderna se subraya una y otra vez el incremento del poder que el ser humano ha adquirido a través del conocimiento científico y su aplicación técnica, al mismo tiempo que denuncia la falta de madurez ética, de responsabilidad, de pureza de conciencia y de fortaleza de carácter. Y llegamos al año 2016. ¿Y qué encontramos? La ciencia y la técnica están rebasando por completo la dignidad de la persona misma. El hombre se empobrece, pierde la riqueza de la creación personal, pierde la capacidad de sentir, se vuelve frío en el corazón e indiferente con respecto al hombre y a las cosas de la vida. La familia pierde su significación articuladora y ordenadora. El municipio, la ciudad, el Estado se sustentan cada vez menos en las familias, los linajes, los grupos de trabajo, las corporaciones, etc. Aparece el fenómeno de la masa, y la masa es un conjunto de hombres que han perdido su individualidad al perder sus raíces orgánicas, esto es, la familia, la sociedad, la cultura, la nación y la historia en la que estaban insertos. Un individuo así es un individuo fácilmente manipulable, es un individuo sin estructura social que lo integra en la comunidad, es un hombre solo, es un hombre fácilmente sometido al poder. Además, este carácter de disponibilidad se haya acrecentado por el hecho de que las normas éticas pierden su evidencia inmediata y en consecuencia su influjo moderador sobre el uso del poder se hace menor. En la modernidad, toda conexión religiosa desaparece y la configuración de la sociedad se hace profana. La vida por sí misma pierde su sentido sagrado y de misterio. Así, el nacimiento no es más que la aparición de un individuo de la especie humana. El matrimonio, una vida en común de hombre y mujer con determinadas consecuencias personales y jurídicas. La muerte, el final de un proceso total llamado vida. Tanto la felicidad como la desgracia han dejado de ser decisiones y se han convertido en acontecimientos favorables o desfavorables con los que hay que arreglarse. Todo ello facilita la manipulación del hombre en un modo y magnitud que nunca jamás había sido experimentado por la humanidad. En la bioética se pierde la dignidad de la persona. La persona deja de ser un sujeto para ser solo un objeto. La persona deja de ser un fin en sí misma y se convierte solo en un medio. Se experimenta y se manipula con embriones humanos. El aborto resulta ser un derecho a la mujer. La eutanasia se vuelve como algo terapéutico en beneficio del paciente. El hombre que destruye al mismo hombre. El hombre en la actualidad pierde el sentido de su ser y cae frecuentemente en una incoherencia entre lo que piensa y lo que vive. Y las causas de esta falta de unidad de vida proceden tanto del nivel de pensamiento, pues hay confusión mental, como de la conducta, pues no se hace lo que se quiere hacer por deficiencias en la voluntad. Hay dos tipos de personas que contrastan, y los solemos calificar con términos que expresan este contraste. De aquel que acepta con facilidad cualquier idea, cualquier postura, cualquier punto de vista, decimos que es muy abierto, actual, moderno. Mientras que calificamos de cerrado, retrógrada, oscurantista y medieval al que posee una especie de instinto para rechazar todo lo que sea nuevo, que implique un cambio, que modifique una situación. La posibilidad de conocer y actuar rebasa cada vez más las posibilidades de vivir. Aparece el hombre
que vive inmerso en un relativismo, carece de convicciones, no tiene compromisos, vive superficialmente, que se conforma con pasar la vida de cualquier manera. Y aparece el hombre dogmático, correspondiente a la persona fanática, que se empeña en defender unas ideas que quizá no entiende del todo, que se apasiona por imponer sus puntos de vista, aunque estos carezcan de fundamento, que todo lo que sostiene posee carácter de absoluto y de infalible. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. La ética sin verdad representa un vaso vacío delante de alguien que se muere de sed. En el campo de la bioética hay 3 posturas o modelos que se derivan de este relativismo y que definen la realidad del ser humano de manera subjetiva. El común denominador de esas diversas orientaciones de pensamiento es el rechazo de la metafísica y la desconfianza consiguiente respecto del pensamiento de poder alcanzar una verdad universal y por tanto una norma válida para todos en el plano moral. ¿Se ve o no se ve que hay una organización del ser vivo? Se ve. ¿Se ve o no se ve que hay una especie de desarrollo que pasa de lo menos complejo a lo más complejo, que presenta el surgir de nuevas funciones, posibilidades? Claro que se ve. Entonces el filósofo puede filosóficamente tratar de proporcionar una explicación en términos de finalidad. El modelo liberal afirma que los juicios solo pueden ser medidos con los hechos, pero que es imposible pasar de los hechos a los valores y a las normas éticas. Propone una fundamentación subjetiva de las normas y valores. No reconoce la verdad, sino que propone que cada sujeto va originando su propia verdad, adecuada a cada circunstancia de su vida. Tampoco existe un bien universal, sino que cada sujeto decide lo que para él es bueno. En este modelo es lícito lo que se quiere y acepta como libremente querido, mientras no lesione la libertad ajena. Esta orientación de pensamiento subjetivista conceptualiza a la libertad y a la autodeterminación como fundamento de las elecciones morales. La fundamentación de todo juicio ético no tiene necesidad de justificaciones, sino solamente de motivaciones subjetivas como son las emociones, los deseos y en general todas las situaciones subjetivas. En bioética, esta posición individualista ha sido sostenida sobre todo en el campo de la sexualidad y de la procreativa, así como el aborto y la contracepción. Justifica por parte del sujeto acerca del momento de su muerte mediante un testamento de vida o de voluntad anticipada, así como en opciones respecto a la identidad sexual. Marcuse sostiene que la humanidad debe liberarse de 3 ataduras para conquistar la libertad. Primera, la libertad del trabajo dependiente, porque éste ata las manos. Segundo, la libertad de la familia, porque la familia es una prisión y el matrimonio es una represión, atando los sentimientos. Tercera, la libertad moral, porque ata las ideas. This is my body. I do what I want with it. This is my body. I make my own decisions. This is my body. I use it as a canvas. Tattoo it, decorate it, pierce it. I take medicine if I want to, and only undergo medical procedures I choose. I eat what I want, exercise for my health, or wear what I like. I fall in love with whomever, sleep with whomever, and marry whomever I choose. I decide when and how I become a mother. This is my body, not yours. These decisions have nothing to do with you. If I'm not hurting you or stopping you from pursuing your inherent right to happiness, it's none of your business. This is my body, not yours.
Almost 1 in 8 women in the United States will have breast cancer, the most invasive form of cancer for women worldwide. If I am black or white, rich or poor, gay or straight, single or married, formally educated or not, I have the right to be screened for this killer of women, whether I go to my doctor or I rely on the services of clinics like those run by Planned Parenthood. And your desire to stop the funding of abortions has nothing to do with my right to defend myself against cancer. This is my body, not yours. If I choose to have sex, I have the right to birth control and to be spared your demeaning insults that you'd never want leveled against your daughter or mother. My pursuit of orgasm is neither unnatural, nor dangerous, nor scary, nor an infringement of your religious liberty. My sexual activity exists for my benefit, not your pleasure. And it's never my fault if you rape me. I am done being excluded from decisions about my sexual and reproductive health. This is my body, not yours. I determine who and what goes into my vagina and when. I make all decisions regarding my pregnancy. I will access prenatal care whether or not you agree with the choices made as a result of that care. I have the right to an abortion without facing intimidation, harassment, burdensome parental consent laws, or prejudicial taxes. If I decide to have an abortion, I will not undergo unnecessary, invasive medical procedures for the purposes of your moralizing and personal edification. I am entitled to all health information from my doctor, and allowing myself to be penetrated once does not assume your right to do it again for your own purposes and your own reasons. This is my body, not yours. It is time to accept that I am fully aware, capable, and accountable for myself. I don't need a hero and I don't need saving because I'm not in distress. I am not defined by my need of a man or a partner, though I have the right to be made happy by one in a safe and supportive relationship. I'm not defined by my hair, my weight, my eye color, my makeup, my bra size, my skin color. I am not here to be your sexual toy. I will not be quiet. I will not wait my turn. I will not heed you. I know my physical and mental strength, and I do not fear you. I'm beautiful, despite what you think, with or without your approval. This is my body, not yours. This is my body. I'm through with legislators telling me what to do with it. This is my body. Keep your salacious, sexist, aggressive insults to yourself. I'm not listening. This is my body. I have the right to marry whomever I choose, woman or man, to equal pay, to healthcare, To education, to divorce, to safety, to protection under the law, To respect and dignity. to complete equality. This is my body. It's not yours. Do not be afraid of a world in which women know themselves, their voice, and their power. That world has arrived. El modelo pragmático utilitarista. Este modelo propone la utilidad social como valor supremo en la jerarquía de los valores. Busca la maximización del placer y o preferencia con el mínimo dolor y frustración en referencia al acto mismo o a la regla de la utilidad. El cálculo de la utilidad como sinónimo de bienestar, que es la causa única del acto, debe tener en cuenta los intereses de cada individuo y del resto de la sociedad, considerada en su conjunto, es decir, la suma de intereses agregados. Prevalecen los intereses de la mayoría sobre los intereses del individuo. Su metodología consiste en el cálculo de la utilidad como sinónimo de bienestar, que es la causa única del acto. Debe tener en cuenta los intereses de cada individuo y del resto de la sociedad, considerada en su conjunto. El principio básico es el cálculo de las consecuencias de la acción con base en el costo-beneficio, aunque ese principio no pueda ser aplicado de manera última y fundamental, sobrepasando bienes no homogéneos entre sí.
Para el utilitarismo, solo es persona quien logra percibir, elaborar dichas percepciones y decidir autónomamente, reduciendo así la subjetividad personal a la presencia de funciones, prescindiendo de consideraciones cualitativas sobre sus preferencias. La vida solo tiene valor si sus condiciones son placenteras, y en caso contrario, no vale la pena ser vivida. A partir de este pensamiento, se elabora el concepto de calidad de vida, que se contrapone al de sacralidad de la vida. Esta calidad se mide en términos de bienestar sumatorio, y el utilitarismo propone una moralidad en la que el valor de la vida se subordina a la presencia de esta calidad. Esto se contrapone a la ética tradicional, que sostiene que la vida es un valor absoluto, independientemente de su calidad. El modelo sociobiologicista. El naturalismo sociobiologicista propone una ética basada en el evolucionismo. Para este pensamiento, los valores presentes en un cierto grupo social y en un determinado momento histórico constituyen la respuesta de los individuos seleccionada naturalmente para la adaptación al ambiente. Según esta perspectiva, la sociedad y su evolución produce y cambia valores y normas que son funcionales para su desarrollo, de la misma manera en que los seres vivos, en su evolución biológica, han desarrollado ciertos órganos con la finalidad de que cumplan una función y, en definitiva, para mejorar su propia existencia. El empuje evolutivo, que arranca del egoísmo biológico o instinto de conservación de uno mismo, encuentra cada vez nuevas formas de adaptación, entre las cuales el derecho y la moral serían su expresión cultural. Así, el argumento de legislar sobre un hecho solo porque ya se realiza es típicamente un ejemplo de este modelo. Se cree por ello suficiente descubrir y observar empíricamente los comportamientos de un grupo social para extraer de ahí normas de conducta para la colectividad, lo cual desemboca inevitablemente en el relativismo historicista, que ya no se busca específicamente el bien ni se define este, sino que simplemente se propone que una vez que se actúa de un determinado modo, este queda validado, sin importar qué es lo que se hace. Un ejemplo claro lo vemos en el caso de la despenalización del aborto, bajo el argumento de que el aborto ya sucede, pero como ya no queremos que se realice de manera clandestina, démosle un marco jurídico para que podamos asesinar a la persona indefensa, que es el bebé intrauterino, a la luz del día y sin preocupaciones. A la luz de este modelo, la adaptación y la selección son evaluadas como mecanismos necesarios para la evolución y el progreso de la especie humana. Sin embargo, hay que pensar que, si bien es obvio que algunos componentes culturales están sometidos a una evolución, es igualmente obvio que el hombre sigue siendo hombre, diverso por naturaleza, y que el bien y el mal no son conmutables entre sí, ni falsas y verdaderas a un mismo tiempo las leyes del ser, las de la ciencia y las de la moral. La muerte, el dolor, la sed de verdad, la solidaridad y la libertad no son elaboraciones culturales, sino hechos y valores que acompañan al hombre en todas las etapas históricas. Otro ejemplo claro de este modelo lo vemos acerca de la disolución de la creación orgánica y la subsiguiente objetividad. Seleccionar los mejores embriones, congelar los sobrantes, descartar los no aptos, experimentar con los mismos con una frialdad que sorprende, solo se puede llevar a cabo en la medida en que no se vive, no se experimenta, no se tiene conciencia de la acción que se está realizando. La solución no se encuentra en el rechazo de la ciencia y de la técnica, sino en su uso, que debe ser siempre vista bajo los límites de una ética y una antropología que despiertan en el investigador la conciencia de que cuanto observa por el microscopio está revestido de la dignidad que posee toda persona humana. Para el pensamiento sociobiologicista, este tipo de manipulaciones genéticas no dañan a un embrión, sino que se busca el bien de la sociedad. Se debe siempre procurar la mayor protección para los niños y en una de esas formas de protección, para mí la pueden encontrar en este tipo de sociedades de convivencia mucho mejor o sin duda ideal, independientemente de la figura jurídica que constituya, que el que estén los niños abandonados o solitarios
en la calle. Creo que la invalidez del artículo 19 impugnado se da por la violación al derecho humano a constituir una familia, previsto en el artículo 4 de nuestra Constitución y en distintos artículos y precedentes del sistema interamericano. Es violatorio del artículo 1 constitucional, es discriminatorio de las parejas homosexuales y, consecuentemente, de esa discriminación se deriva la afectación al interés superior del niño y al concepto de familia. El modelo personalista es cognoscitivo o realista. Parte del concepto de que la verdad existe y es objetiva e inmutable. Propone la fundamentación moral en la persona, tomándola como centro de la historia y como fundadora de la sociedad. Se reconoce la dignidad de la persona por su esencia, es decir, su naturaleza racional, y no solamente por su capacidad de ejercer su autonomía. El personalismo acepta la indivisibilidad de una unidad físico, psíquica y espiritual, desde el momento de la concepción hasta la muerte. La persona se expresa en actos múltiples, autoconscientes y autodeterminados que el personalismo considera como unificados por la sustancia y la esencia de la persona y que permanece inmutable. Ser persona no es una categoría aleatoria. Encuentra inscrita en su ser la ley moral natural, que capta al bien como inclinación fundamental. La ley natural es la referencia objetiva de la función moral. Es el último criterio de referencia para el discernimiento del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso en el ámbito moral. La teoría ontológica de la persona o personalismo ontológico subraya la primacía de la naturaleza de las funciones de cualquier tipo, sensitivas, cognoscitivas, racionales, volutivas, etc. Sostiene que el ser persona pertenece a la naturaleza misma de cada organismo biológicamente humano, en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción hasta la muerte, y que no importan las manifestaciones externas de las operaciones o de las condiciones de posibilidad de su expresión, ya que considera que la persona trasciende sus propias funciones. Según este modelo, la alternativa ontológica es radical, ya que solo existe la posibilidad de ser o no ser persona. No hay estadios intermedios. La ausencia de propiedades biopsicológicas o funcionales no niega la existencia del sustrato ontológico, que continúa siendo lo que es por naturaleza propia, ya que subsiste en sí mismo y no necesita ni se une a nada más. La corporeidad no niega la naturaleza del ser, sino que más bien la expresa, y es una dimensión de la cual no se puede prescindir, ya que toda persona tiene una corporeidad, y la corporeidad humana siempre pertenece a una persona. El ser persona no tiene grados de intensidad según el nivel de maduración biopsicológica alcanzada, aunque en cambio se puede llegar a adquirir, a tener, a desarrollar capacidades, órganos o funciones que aún no se tienen. Desde la concepción, el cigoto es persona, aunque no manifieste en acto casi ninguna de las características orgánicas o funcionales del individuo ya desarrollado. Del mismo modo, las personas con daño cerebral, inconscientes o con capacidades intelectuales o emocionales alteradas, siguen siendo personas, porque aunque estén en condiciones existenciales que impiden la manifestación de ciertos comportamientos, la ausencia funcional no altera la naturaleza ontológica. Esta fundamentación ética exige el respeto a la vida humana como valor primario y exige el ejercicio de una libertad responsable y de solidaridad. Asimismo, el personalismo propone el respeto de los seres no humanos, propiciando la responsabilidad plenaria con la biosfera para proteger así a las futuras generaciones. Este es maya. Me encanta la cultura maya, o sea, estoy bien obsesionada con los tatuajes mayas. Pues con sus viajes de peyote y todo esto hacen una buena combinación de colores y siempre me llamó mucho la atención. Nosotros somos una familia formada por 2 padres y un niño, como muchas familias. Muchas no, pocas. Acerca de tu homosexualidad pensaban que la mejor manera o solución era meterte a una clínica de rehabilitación o alejándote de tus familiares, o simplemente porque pensaban que el hecho de que era una enfermedad, y eso no es verdad. Solo es algo simplemente que nos guste y ya. No, that's fine. It all makes perfect good sense. Okay. Are you sure that you want to drink this medicament with which you will sleep and die? Yes, I'm quite sure that's what I want to do. He feels in unconsciousness and then afterwards the breathing will stop and then the heart.
Dos papás, sí mamá, los dos papás de Mateo, los dos señores. O sea, el niño no se cuestionó nada, él le quedó claro que eran los dos papás de Mateo, no se cuestionó si eran gays o no gays y si el movimiento gay y los derechos, o sea, nada, es un niño de 4 años, como una señal positiva de las nuevas generaciones, ¿no? No, yo soy transformista. Ajá. Sí, yo soy Explícanos la transformista. diferencia. Que un transexual ha tomado hormona, ya sea de 1 año a 2 años, y tiene senos. Y la diferencia de un transformista es que nada más se viste y no tiene ni seno ni toma hormonas. ¿Y es tu caso? ¿Tú no Y es tomas mi hormonas no, tampoco? Yo no soy hormoniada, yo soy natural.